13:08 y tenemos que presentar un martes más a Carlos Alonso Carro, que es doctor en Psicología Clínica, perito judicial del Colegio de Psicólogos de Castilla y León y además de otras muchas cosas, director del Centro de Psicología American Psychological Center de León. Carlos, buenos días. Buenos días, Chelo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Es martes. Es martes. Y 13. Martes y 13. Pero a mí me da igual. Y el mes que viene tenemos viernes 13. También. Sí. Bueno, pero fíjate qué bonito. Martes 13 del 8 de 2013. Sí. ¿Eh? Capicúa, ¿no? Sí, casi. Porque no hay un mes 13, si no sería fantástico. Imagínatelo como lo pasarían los supersticiosos. Ay, pues tiene que ser tremendo. Yo creo que no merece la pena. No merece la pena ser supersticioso, ¿no? Son esas cositas que nos montamos en nuestra cabeza y al final, a fuerza de pensar en eso, pues claro, provocamos que nos lleguen las cosas negativas. Pues al contrario, provoquemos que nos lleguen las positivas, ¿verdad? Aunque hoy a lo mejor lo tenemos un poco difícil porque nos toca hablar de una persona pesada, de los pesados. Pero los pesados no son negativos, ¿o sí? No, son cansinos, como esta palabra que está tan de moda, pero no es que sean negativos. Quizás pueden ser negativos para ellos, porque puede que mucha gente se les aparte, o que relaciones personales que podían tener que fueran más fructíferas, pues no lo sean precisamente por esa cualidad suya de ser pesados. Uh-huh. Estas semanas hemos venido hablando hasta ahora pues más de emociones, celos, envidias, las personas tóxicas, uh-huh. Incluso las manías. Esos son más sentimientos, aunque de ellos se deriven conductas. Hoy, como pasaba con los perfeccionistas, pues hablamos más de una forma de conducta y como tal pues es tratable y superable. Como siempre me preguntas, ¿esto se puede tratar? Bueno, por lo de la pesadez sí. Se puede tratar. Se puede tratar. Fíjate, pero tú la semana pasada me sorprendiste realmente porque lo de la envidia no tiene tratamiento y eso es duro, ¿eh? Es que, más que no tenga tratamiento, primero lo que hablábamos es que es muy difícil que la persona lo reconozca, es muy difícil que alguien vaya y le diga tú eres un envidioso, vete a tratamiento. Porque a partir de ahí sí que se podría intentar hacer algo con la forma de sentirse de la persona y cómo podría, dijéramos, comportarse. Pero claro, el problema es que ese tipo de persona vaya a tratamiento. Sin embargo, en los pesados sí, porque muchas veces el mismo entorno, sobre todo el entorno cercano, pues cuando una persona es muy monotemática, cuando es muy pesada con un mismo tema, cuando siempre está, por ejemplo, quejándose, pues acaba muchas veces apoyándole y diciéndole, oye, mira, ¿por qué no vas y te miras esto? No puede ser que estés siempre dándole vueltas a lo mismo, no puede ser que siempre te estés quejando de lo mismo. Si realmente estás mal, ¿por qué no te tratas? Si siempre te estás quejando de la espalda, ¿por qué no vas al fisioterapeuta? Es decir, el mismo entorno acaba un poco empujando al pesado a que aquello con lo que es pesado, pues lo trate y deje de serlo. Uh-huh. Bueno, descríbenos un perfil, Carlos, del pesado. Pues mira, el pesado te invade con sus temas, ¿eh? Sus frases contienen mucho la palabra yo, no te deja descansar, te aburre. Un pesado, decimos en psicología que es un analfabeto emocional. Está él y sus temas y te ignora totalmente cuando está contigo. Pesados, usando palabras normales, pues suele decir es cargante, por su temperamento, por su insistencia, por la falta de empatía. Tienen carencias emocionales y comunicativas, por ejemplo, no entienden cuando molestan o hieren a los demás con sus palabras o hechos. Y cuando logran irritar al entorno, por ejemplo, tampoco entienden las reacciones de los otros, piensan que todo el mundo va en su contra. Son estas personas que nos hacen perder los nervios. Hay gente que dice, bueno, los pesados son la gente que no soportas. Hay que pensar que, por ejemplo, las personas con las que interactuamos cada día, los compañeros de trabajo, los vecinos, incluso los amigos o la familia, son un reto para nuestra paciencia y cada cual tiene una visión del mundo, de las cosas, unas sensibilidades y unas prioridades distintas, unos gustos distintos. Entonces ya depende un poco del umbral de tolerancia, que es distinto en cada persona, que tengamos cada uno. Hay quienes lo aguantan todo, por ejemplo, cuando tiene alguien pesado al lado, pues aguantan todo, no se rebelan y acaban hundidos, acaban deprimidos. Pero esos son los que tienen más paciencia que el santo Job, ¿no? Sí, los que aguantan al pesado. Fíjate cómo acabó el santo Job. Pues estos acaban igual. De hecho, a veces acaban desarrollando enfermedades graves, ¿eh? Es decir, esta gente que todo se lo calla, todo aguanta lo que le echen y demás.
eso al final sale por algún sitio. Sin embargo, también hay el otro polo, es decir, hay quienes se rebelan, no les pasan una, que suelen ser los que les dicen, oye, necesitas un psicólogo, a mí no me vengas... Y entonces, esa forma de reaccionar del entorno en torno al pesado, valga la redundancia, es la que va a hacer pues que él también, dijéramos, sea más pesado con sus temas, o sea menos, o se corte un poco más, un poco menos. Hay que pensar que una cosa, incluso las personas más llevaderas tienen conductas pesadas en algún ámbito de su vida, es decir, todos somos pesados en alguna medida. Imagínate que a ti te gusta, Chelo, por ejemplo, el arte medieval y a mí las matemáticas. Y cada vez que nos vemos, pues tú me hablas durante 3/4 de hora seguidos de arte medieval. Pues a mí me parecerías muy pesado. Pero es que el rato, cuando cojo yo la palabra, te hablo 3/4 de hora, 1 hora seguida de matemáticas. Dirías, este tío es muy pesado. Hay personas que son muy monotemáticas con el tema, el que sea, el de ellos. Por ejemplo, ahí sí se distinguen, dependiendo del círculo en el que esté esa persona respecto a ti, una serie de, dijéramos, yo les llamo de pesados y cercanía respecto a ti. Si vamos a un círculo general, al más amplio, pues los temas estrellas son la política, la economía, por ejemplo, y la crisis. Ahora da igual con quién hables, ¿eh? Venga, y te vuelven a contar lo mismo. Oye, ¿has oído lo que dijeron esta mañana? Y digo, ¿cómo no lo voy a oír si es que lo tienes en todos los sitios, en la radio, en internet? Entonces, hoy por hoy somos todos pesados, muy, Carlos. Muy, muy pesados. Y son de estas cosas que, como decías tú al principio, luego acaban atrayéndonos hacia nosotros, no voy a decir males, pero ya es un mal el que siempre estemos con esta nube negativa encima, ¿no? Después, por ejemplo, en los pesados en el entorno intermedio, que sería, yo le llamo ahí un poco los compañeros de trabajo, la gente con la que te tienes que relacionar en tu día a día, incluso vecinos, porque también hay temas, por ejemplo, muy pesados, como son hablar del trabajo siempre, hablas con los compañeros de trabajo en el trabajo, bajas a tomar un café y sigues hablando del trabajo, es monotemático también. Hablas del jefe o del sueldo, del horario, y mañana vuelve a salir el horario, y la semana que viene volvemos a hablar del horario. Pero, Carlos, por ejemplo, un pesado puede tener un tema de conversación, aunque sea monotemático, ese tema de conversación, que sea un tema de conversación que a uno le agrada, o sea, que a la otra persona le agrada. Entonces, para esa persona, este individuo dejaría de ser una persona pesada. Efectivamente. Si juntas a dos personas que les encanta un tema, entonces ellos con ese tema están encantados. Hablan de él, conectan, le dan vueltas, conectan muy bien. Entonces, ninguno para el otro sería una persona pesada. Por eso te decía antes que pesado es aquel que, dijéramos, te saca un poco de tus casillas, no lo soportas porque en realidad tu aguante respecto al tema, por el que él no resulta pesado, tu aguante tiene un umbral bajo. Es decir, mira, yo cada vez que me vienes hablando de esto es que en cuanto empiezas a hablar, yo ya mis defensas saltan. Entonces, claro, ya la segunda vez ya no hace falta ni que empieces a hablar. Ya te veo venir y ya me pongo a la defensiva. Entonces, es cuando en una conversación o en un tema la persona, por así decir, nos causa pesar, que sería ese sentimiento que molesta o que fatiga el ánimo. Molesta y aburre. Entonces, son esas personas que simplemente no van en nuestra sintonía o nosotros en la de ellos, y entonces el estar con ellos nos resulta pues incómodo o difícil de soportar o fatigoso, insufrible. Carlos, ¿hay ciertas profesiones que pueden tener más tendencia a la pesadez, a que la persona o el individuo que trabaja en esa profesión sea más pesado que en otras? ¿O todos al final somos un poco pesaditos? Todos al final somos un poco. Lo que pasa es que sí que hay profesiones que pueden ser o se prestan más a ser repetitivos. Yo he dicho en algún sitio, por ejemplo, que hay profesiones, como puede ser la política o el periodismo, en las que hay ciertas personas que se dedican a ellas, pues son muy pesados, porque son monotemáticos. Es decir, sabes siempre lo que van a decir. Si tú y yo ahora pusiésemos un personaje que conociésemos, no vamos a poner ninguno, pero pusiésemos un personaje y buscásemos 5 preguntas para hacerle a ese personaje y te las contestase yo o las contestases tú o cualquiera al que le preguntásemos, diríamos, mira, vamos a hacerle a fulanito estas 5 preguntas.
Pues no sé, a un presidente del gobierno, a un expresidente, a un político. Contéstanos tú. Cualquier persona nos diría lo que esa persona nos va a decir. Y luego, si le hiciésemos esas preguntas a esa persona determinada, nos diría exactamente eso. ¿Por qué? Porque es como un discurso que se dice siempre. Y, por ejemplo, en el periodismo pasa mucho, por ejemplo, en el periodismo deportivo. Hay ciertos, no sé cómo se llama, tertulianos, es decir, cuando hablan del Real Madrid ya sabes lo que van a decir. Si le gusta el Real Madrid, todo lo que haga el Real Madrid estará bien. Haga lo que haga, eso da lo mismo. Entonces, si a esa persona también le preguntásemos cualquier cosa, preparásemos 5 preguntas sobre temas del Real Madrid, cualquiera de nosotros podría responderlo porque solo sería responder a favor. Si por el contrario, por ejemplo, es del Barça y está en contra del Madrid, también sabríamos las respuestas. ¿Por qué? Porque cada día nos dice exactamente lo mismo. Y llega un momento que la persona no se da cuenta. A veces, yo estoy una vez en un curso con personal de periodismo y demás, le decía, muchas veces no sabemos por qué bajan o suben los índices de audiencia y lo achacamos a los temas y muchas veces no está en el tema, sino en que si es un tema que ya has tratado, que todas las semanas es el mismo tema y que siempre estás o a favor o en contra, pues la persona llega y dice, vale, hoy hablan de estos y ya sé lo que van a decir, entonces me cambio. Claro, o sea que son previsibles las declaraciones o el punto de vista que va a defender ese claro, tertuliano en este caso, ¿no? Si lo bueno de los pesados es que son muy previsibles, podemos estar preparados, ¿eh? El grado de pesadez, por así decir, depende mucho pues de las limitaciones de los que la tienen que sufrir. Es decir, si yo tengo la libertad de poder evitarlo, por ejemplo, cuando hablamos pues eso de medios o de una persona que puedo evitar, pues entonces, bueno, pues como es previsible lo que me voy a encontrar, puedo evitarlo. Después, hay un tipo de pesados que pasan muy desapercibidos, que son los autocompasivos. Los autocompasivos son estos pesados que es difícil deshacerte de ellos o dejarlos porque ¿Se dan pena a sí mismos? Claro, no, dan pena y te acaban haciendo sentir mal el decir, hombre, ¿cómo lo voy a dejar a este? Con lo que me está contando que le pasa, con el sufrimiento que tiene, con todas las penas que me cuenta, con todo, que es lo mismo que me contó la semana pasada y que me va a contar la semana que viene, pero claro, me siento mal conmigo mismo por decir, oye, mira, déjame en paz. Entonces, cuidado, porque estos se dan mucho, por ejemplo, en círculos más cercanos, porque ahí ya tiene que haber una mayor confianza, entonces pues se suele dar más en círculos de amistades o de familia. Un pesado, por ejemplo, puede ser en un círculo cercano el que siempre te hace esperar. Es un pesado, pero porque te hace esperar, ¿no? Sí, pero llevas 15 años esperando por él, todos los días. O sea, tú sales todos los días de casa y tienes que esperar a que la otra persona salga. El que te habla siempre de enfermedades. Seguro que, Chelo, has conocido a personas que las recuerdas toda la vida enfermas. O por lo menos que te comentan todos los días pues algo sobre su enfermedad. Esas personas también, porque como nos estás describiendo hay diferentes niveles de pesados, de personas pesadas. Esas pesadas que solo hablan de las cosas negativas, ¿se podrían incluir dentro de las tóxicas también, que solo te proyectan cosas negativas? Sí, es que, a ver, aquí no hay razas puras, aquí todo se entremezcla. Entonces, claro, depende del tipo de pesadez y el extremo hasta donde la lleves, pues entrarías muchas veces pues en esas zonas de las personas tóxicas que hablábamos hace 2 semanas. También tenemos otro tipo de pesado muy común en círculos cercanos, por ejemplo, que es el que lo suyo siempre es lo más. Entonces, pero además sin ningún empacho. Entonces, el primer día te puede hacer hasta gracia, ¿no? Te sale esta sonrisa burlesca y decir, bueno, pobrecito, déjalo. Pero claro, cuando te suelta el mismo tema y siempre lo que hice y lo que no hice y lo que conseguí, lo que puse, pues llega un momento que dices, joder, es que el hombre no tiene otro tema. Entonces es donde se nos suelen hacer, pues eso, las personas, por ejemplo, pues eso, repetitivas, lo que decíamos, monotemáticas, que te mortifican ahí con sus temas estrella, pues son lo que al final acabamos llamando pesados. Uh-huh. Vamos a hablar del tratamiento, porque esto sí, nos decías que sí tenía tratamiento. ¿Cómo tratas a un pesado, Carlos? Bueno, mira, a los pesados... O una pesada, claro. Una pesada. Los tratamientos cognitivo-conductuales dan muy buen resultado, hay que decirlo. Aquí sí, porque hay una cosa que con los pesados hay que hacer, primero que es
escucharles, ver cuáles son esos temas estrella, qué es aquello que se puede mejorar para que la gente los acepte mejor. Y una cosa que a todos se les puede enseñar es a tener habilidades sociales. Es decir, tú puedes tener tus temas, los que te gusten. Cuando encuentres una persona que le encante ese mismo tema, como si estás hablando 10 horas con él, pero también tienes que saber cuándo ese tema solo te interesa a ti, saber cuándo hay que escuchar a los demás, ser empático con los demás, prestarles atención, ver cuándo, por así decir, tienes que parar ya con la broma que estás gastando, ¿eh? Es decir, saber cuando una broma ya no hace gracia, saber cuando una broma ya es pesadita. Sí, cuando un tema ya es pesado, cuando tu comportamiento está un poco fuera de lugar. Y eso, pues con entrenamiento en habilidades sociales se consigue muy bien. O sea que los psicólogos como tú, Carlos, casi tenéis solución para todo, ¿no? No, ya nos gustaría. ¿No? Tenemos solución para muy pocas cosas, pero para las pocas cosas que las tenemos suelen funcionar muy bien. Bueno, pues nos quedamos con una buena noticia, por lo menos, y es que los pesados tienen solución, de no serlo. Sí. Con un buen tratamiento. Se pueden tratar. Bueno, pues eso ya nos alivia un poco, la verdad. Carlos, mira, la semana que viene me gusta el tipo de personas sobre las que vas a hablar, que son los cotillas. Yo creo que en un punto también lo que dices tú, que al final todos tenemos un poquito de todos, ¿no? Todos tenemos un poco de todos. Hay una cosa que, aunque hablemos en estos 9 programas de todos estos tipos que hemos cogido un poco por temas curiosos, por así decir, hay que decir que la mayoría de la gente es maja. La mayoría de la gente es tratable, no es pesada, no es cotilla. Aunque todos tenemos un tanto por ciento pequeño, pues un poquito de todo. Pero es lo que nos pone la chispa, la alegría de... Claro, si no seríamos muy aburridos todos. Seríamos robots. Claro. Así que bueno, la semana que viene iremos a por los cotillas. A ver, que todos tenemos un poquito de cotillas. Vamos a ver qué cotilleamos el próximo martes. Todos tenemos un poco de cotillas. Y además nos encanta, ¿eh? Pues sí, no está mal, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. A ti, Chelo. La próxima semana nos encontramos de nuevo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego.